Buen día. Antes que nada, agradezco su atención al siguiente tema que presenta la arquitecta Margarita Benítez Alonso en colaboración con la arquitecta Jael Villegas Roa. Doy inicio a la ponencia sobre el uso de escorias de aluminio con mezclas cementantes para el Congreso Academia Journal Hidalgo 2020. Introducción. Como punto de partida, es importante resaltar que la industria del aluminio en México, al igual que en el resto del mundo, ha aumentado su producción en los últimos años, siendo el segundo metal más empleado en diferentes industrias a nivel mundial como la automotriz, aeroespacial, farmacéutica, de alimentos y de construcción, por mencionar algunos. Para la producción y reciclaje del aluminio, existe, como en todo proceso industrial, un remanente o desperdicio de los hornos de fundición, conocidos como escorias, en ocasiones denominadas black dross, white dross y salt cake, dependiendo del proceso en el que sean producidas. La investigación comprende los estudios realizados a 3 muestras de escoria de aluminio, provenientes de 3 hornos diferentes, a fin de obtener una propuesta de uso y con ello reducir la acumulación de desechos sólidos en los vertederos, que generan problemas de almacenamiento para la industria de este sector. La metodología empleada fue DOE, Design of Experiments, a través de métodos de determinación de las variables de estudio, experimentación de factores múltiples, concentrado de las pruebas físicas, análisis y pruebas de los especímenes basados en la norma C414-11-2004. Marco teórico. Estado de las escorias de aluminio en México. Como se mencionó anteriormente, es el segundo metal más empleado en el mundo. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN 2017, informa que, en cifras globales, la producción mundial de aluminio, considerando aluminio primario más secundario más semiterminado y reciclado, se estima en 92 millones de toneladas métricas. En México tenemos el 1.6% de esta producción, equivalente a 1.5 millones de toneladas métricas, con un reporte de crecimiento promedio sostenido anual de 13.7% desde el 2011. Descripción del método. Determinación de las variables de estudio. Como punto de partida se tomaron los datos de una mezcla de concreto convencional con una resistencia a la compresión superior a los 300 kg sobre centímetro cuadrado, de forma que se puedan mejorar sus características en base a los agregados. Cuando se diseñan concretos de alta resistencia, es conveniente emplear agregados pequeños e inversamente en concretos pobres es ideal usar agregados de mayor tamaño. Esto debido a que entre más pequeño el agregado se requiere más agua y con ello el uso de más cemento para equilibrar la consistencia de la mezcla. Experimentación de factores múltiples. Como ya se mencionó, se analizaron las características físicas y químicas de las escorias de aluminio de 3 muestras diferentes. En el caso de los estudios químicos, se determinaron los porcentajes de los componentes de cada uno de los especímenes a través de un espectrómetro de absorción atómica. En base a este estudio, se corroboró que el espécimen 1 pertenece al Black Dross por el alto contenido de óxido de aluminio y los especímenes 2 y 3 por el alto contenido de aluminio corresponden al White Dross. Por su parte, el análisis metalográfico en base a la norma ASTM-E3 revela que el espécimen 3 es el que posee mayor homogeneidad en su composición, lo que lo convierte en el más resistente. Para las pruebas físicas se cribaron los 3 especímenes a través de la malla número 4, que es la máxima aceptada de agregados finos, puesto que ninguno de los especímenes se sometió a procesos de trituración. Posterior al cribado y antes de la primera prueba, se procedió a homogeneizar las muestras mediante el cuarteo manual, según la NMX C170-11. Reducción de las muestras de agregados obtenidas en el campo al tamaño requerido para las pruebas. Repitiendo el proceso de cuarteo 3 veces. Una vez homogeneizada la mezcla, se procedió con la primera prueba, que fue la obtención de humedad total de los especímenes almacenados. La fórmula para obtener la humedad es masa húmeda menos masa seca sobre masa seca por 100.
siendo en las 3 muestras menor al 1%, lo que nos permitió corroborar el correcto almacenaje en condiciones ambientales óptimas. Subsecuentemente a dicha prueba, se llevó a cabo la prueba de pérdida por lavado, donde se lava el agregado con agua destilada y se pasa por la malla número 200, donde los especímenes 1 y 2 presentaron alrededor del 5% de partículas desdeñables, mientras el espécimen 3 presentó una pérdida menor al 2%, que es una pérdida mínima. Como siguiente paso, se sumergieron las muestras en agua durante 24 horas, tal como lo recomienda la norma NMXC 170-11 para la obtención de la densidad, absorción y masa volumétrica. En la prueba de densidad relativa, los 3 especímenes presentaron un resultado que se puede interpretar como un nivel de saturación de agua mínimo, contrario a su porcentaje de absorción superior al 8%, siendo este último dato superior a la absorción de gravas o arenas convencionales, cuyos datos oscilan alrededor del 3 y 6%. Asimismo, se realizó el análisis de granulometría de las 3 muestras, pasando el material por cribas que van desde 3/4 de pulgada hasta la número 200. En base al estudio granulométrico, se obtuvo el módulo de finura. En el caso del espécimen 1 y 2, el módulo de finura resultante de la granulometría es superior a 4, muy por sobre lo recomendado para el diseño de mezclas cementantes. En el caso del espécimen 3, el módulo de finura es de 3.85, aún por encima de lo recomendado, pero con mejores cualidades que los especímenes 1 y 2. En base a este análisis, se determinó que para compensar la curva granulométrica, la escoria de aluminio trabajaría en combinación con otro agregado fino. Finalmente, se usaron los especímenes de estudio como sustituto del 20% de agregados finos en la mezcla base, siguiendo la norma mexicana antes citada NMXC 414-11-2004. Se homogenizan todos los agregados en secos para posteriormente agregar el agua conforme la mezcla lo vaya requiriendo. Una vez realizada la mezcla, se mide el revenimiento deseado, en este caso de 11 centímetros, y se realiza la prueba de peso volumétrico, siendo en los 3 casos inferior al peso volumétrico de la mezcla base por casi 1 kilogramo. Finalmente, se vació la mezcla en los moldes cilíndricos, se cubrió con un capuchón para evitar contaminación del ambiente, mantener una temperatura constante y no tener pérdida de humedad. Tras la elaboración de los cilindros, se desmoldaron a las 24 horas y se observó expansión en la parte superior de casi el 10% sobre su altura original. Por lo anterior, no fue posible realizar la prueba de resistencia a la compresión según la norma ASTM E3. No obstante, a las 48 horas de la elaboración de los cilindros, el excedente, producto de la expansión, alcanzó un nivel de resistencia suficiente para soportar manipulaciones bruscas sin sufrir daños o fisuras. Es importante mencionar que los cilindros de ensayo mostraron una gran cantidad de porosidad en comparación con la mezcla base, que se da por el exceso de agua presente en la mezcla. A mayor cantidad de agua, hay mayor posibilidad de que el material se vuelva poroso, pues el concreto dispone de más agua que la que necesita para que reaccione el cemento, porosidad que por supuesto disminuye la resistencia del material. En este trabajo investigativo se estudió el comportamiento de escorias de aluminio como sustituto de agregado fino en mezclas a base de cemento. Los resultados demuestran la necesidad de realizar pruebas al reducir el porcentaje de agua, así como medir la expansión y resistencia en base a la norma ASTM C 806-95, método de prueba estándar de expansión restringida del mortero de cemento expansivo. Fue inesperado el haber encontrado que la mezcla con agregados de aluminio tuviera tan elevado nivel de expansión. No obstante, este comportamiento puede ser aprovechado como base para el diseño de morteros expansivos, como resanadores de grietas diminutas de difícil acceso o muy profundas, o bien en el diseño de módulos decorativos con formas orgánicas. Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorar y en lo que se refiere al comportamiento de las escorias provenientes del horno de fundición de chatarra en la producción de aluminio, con otros agregados como lo son las arcillas o el sulfato de calcio semihidratado, para la producción de insumos de la construcción, como placas de muros, cielos o acabados, sin descartar su uso en otro tipo de insumos ajenos a la construcción. Gracias por su atención.